Quiero darle la bienvenida a mis dos panelistas de hoy, de la mesa ancha. Doña Juana está hoy ausente porque se fue de concierto, ¿no? Blur, bueno, dicen que buen concierto, Blur. Bueno, dicen que muy bueno. Mañana le preguntaremos. Vamos a hablar hoy de un tema que seguramente a nosotros nos interesa y con el que nos identificamos, y es el diálogo nacional. Que a pesar de que estemos en sectores ideológicos distintos, políticos distintos, que pensemos en un modelo o creamos en un modelo distinto, podamos sentarnos a dialogar y a construir país, que es un poco ese ejercicio que también hemos hecho aquí en la mesa ancha. Y es un poco lo que nos trae ese encuentro de ayer del presidente Gustavo Petro con varios de los empresarios más importantes del país. Los empresarios que son el sector productivo, los que mueven el país, los que generan empleo. Pero además, esto es antecedido de ese encuentro que también habrá hoy entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. ¿Podríamos creer que ahora sí arranca ese diálogo nacional del que nos hablaba el presidente Gustavo Petro en campaña? ¿Quién quiere arrancar? Pues como diría Juana, muy interesante, ¿sí? Y en realidad creo que estamos en un modo diálogo interesante. A mí me parece bien, digamos, ha habido mucha tensión política, mucha tensión institucional, y yo creo que los empresarios son pragmáticos en eso. Julio lo sabe, el capital en un momento determinado no sabe de ideología, sí, la inversión tiene que llegar, y yo creo que esa tensión institucional y política, los empresarios temen que afecte la inversión. Entonces se reúnen con el presidente, empresarios muy emblemáticos. Hay cierta incomodidad, por ejemplo, en los gremios de que estos empresarios, por más importantes que sean, no representan a todo el empresariado, lo que indicaría que valdría la pena una nueva conversación del presidente con los presidentes de los gremios, pero y los mensajes que salieron allí son mensajes de diálogo, de armonía, de concordia, de buscar lugares comunes. A mí me deja muy tranquilo esa reunión, la verdad. Julio César. Pues yo creo que es positivo que un gobierno que ha tenido hasta ahora, digamos, una predisposición, una hostilidad en lo narrativo y en las acciones también hacia el sector empresarial, pues se reúna con empresarios que incluso en el pasado han estado estigmatizados. Esto, por supuesto, es un avance. Lo que no se puede quedar es, digamos, esto no se puede quedar en que sea fotos para una revista social, ¿no? Si no hay hechos concretos, si no hay resultados concretos, cambios concretos en la relación y en las acciones del gobierno, pues no vamos a ver ningún avance. Aquí tenemos problemas específicos en el sector productivo del país. De hecho, el mal dato de crecimiento que vimos hace algunos días está relacionado con la caída de la inversión. Solucionar ese problema, ¿por qué no están invirtiendo los empresarios? Si es un tema de confianza, si es un tema de hostilidad, ¿qué es lo que pasa? Ese es el problema, pues, que hay que solucionar. Ayer también conocíamos un ranking de la OCDE que Colombia es el país de esta organización que más altos impuestos corporativos tiene. Esos son los problemas que hay que solucionar. Por supuesto que es positiva la foto, pero es positivo el encuentro, pero si ese encuentro no se traduce en acciones y en cambios de actitudes, sí, en cambios de la hostilidad, pues sí, no va a haber mayor resultado. Permítame contradecirlo parcialmente, Julio César, porque por supuesto que todos estamos esperando que esto rinda frutos en las reformas, por ejemplo, que están en el Congreso de la República, pero el simple hecho de que se baje el tono, de que superemos la polarización y de que podamos sentarnos a dialogar, así no lleguemos a ningún punto, pero que podamos sentarnos a dialogar respetuosamente, ya es un gran logro. Ahora, Marisa, con un ingrediente, y es que, digamos, eso es lo que sucede en democracia, que se pueden dialogar entre contrarios, y como tú bien lo decías, es una de las cosas el mensaje que enviamos desde Mesa Ancha. Pero además a mí me deja otro mensaje tranquilo de los empresarios, y es que en esa tensión que veíamos y en esas narrativas, a uno le daba la impresión de que muchos sectores de la sociedad le apuestan a que este gobierno fracase. Y yo creo que los empresarios no les interesa que al gobierno le vaya mal. Yo creo que a los empresarios, por diversas razones, incluso por sus inversiones, le interesa que al gobierno le vaya bien. Y hablaron de cosas interesantes. Hablaron de educación, hablaron de infraestructura, hablaron de desarrollo regional en zonas vulnerables, hablaron de inclusión financiera. Yo creo que son temas que están ahí, y la democracia permite encontrar esos encuentros. Ahora, estoy de acuerdo con Julio, esto no debería quedarse en la foto. Ayer anunciaron que iba a haber unas mesas de trabajo en temas específicos, y esto tiene que tener implicaciones luego en la agenda legislativa, por ejemplo, en haciendo las reformas a la salud, a la reforma pensional, a la reforma laboral, que de alguna manera recoja también algunas de las inquietudes de los empresarios para que no se quede en la foto en Cartagena. Y yo insisto, ir un poquito también más allá de la estigmatización y que se pueda reconocer ese trabajo que realmente están haciendo los empresarios, porque, Julio César, quizá usted tenga el dato más claro, el empleo que pueden generar todas estas personas que están allí reunidas. No, seguramente es un porcentaje alto, pero también hay que mencionar que el grueso
la capacidad productiva del país, por supuesto, no estaba en esa reunión de ayer, ¿no? Que son los pequeños y medianos empresarios, que son más del 90% de las empresas del país, pues no estaban en esa mesa. Entonces tampoco esto puede ser, digamos, un escenario para excluir a la representación de esos empresarios pequeños y Claro, y medianos. por eso se dice que es el inicio de un diálogo nacional y seguramente los gremios, incluida por ejemplo la ANDI, FENALCO, que representan a los grandes industriales, a esos otros grandes industriales que están detrás, a FENALCO, que son esos pequeños tenderos y comerciantes, pues también están pidiéndole un poquito Es de espacio importante. al presidente Gustavo Petro de, oiga, escúchenos a nosotros también. Creo que es un buen arranque. Es importante el diálogo, es un requisito, pero el diálogo se tiene que convertir en acciones, y acciones como revisemos lo que está en el contenido de las reformas. Si eso no se traduce en esto, pues aquí nos vamos a quedar en un saludo a la bandera, en una foto social. Por eso digo, claro que es bueno el diálogo, pero el diálogo tiene que estar acompañado de acciones. Algo que diría Juana, falta perspectiva de género en el liderazgo empresarial. 11 hombres, una mujer. Sí, es cierto. También carecemos de mujeres ahí y también vamos a carecer, ¿sabe qué? De mujeres en esa reunión de esta tarde del presidente Gustavo Petro para hablar de temas de reforma a la salud. Ahí sí que donde podrían materializarse todos estos acuerdos. Y una cosa que yo me preguntaría, Maritza, es si esta reunión está impulsada por los resultados, digamos dejando de lado el tema de las buenas intenciones, por supuesto que es clave, pero si esto tiene que ver con los resultados de las elecciones regionales, ¿no? Sí, pues miren, yo hoy soy de las que ve el vaso medio lleno. Más allá de que si está impulsado, que si fueron presionados, creo que más bien estamos llenándonos un poquito de sensatez y estamos diciendo, listo, sentémonos todos. Hablemos entonces y despresuriza un poco como el ambiente político, por eso les digo, miren, más allá de si demás. cedemos o no cedemos, de si el gobierno nacional cede, si los empresarios ceden, el simple hecho de que podamos superar esa estigmatización que se ha visto en los últimos días ya es un gran logro. Si podemos ir más allá, maravilloso. Pasemos entonces ahora sí a un tema que se conecta directamente, que es esa reunión del presidente Gustavo Petro con el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático esta tarde para hablar ahora sí específicamente de la reforma a la salud, pero además con otro mensaje detrás, y es que efectivamente le hicieron caso al gobierno nacional y en la Cámara de Representantes no se ha discutido la reforma a la salud y no se va a discutir hasta que por lo menos no se termine esa reunión. Se nos está acabando el tiempo, entonces apenas me queda un comentario muy corto de cada uno. Lo mismo, ojalá que no se quede en un tinto, sino que esto traiga acciones concretas y cambios concretos sobre un proyecto muy malo para los colombianos. El expresidente va con unos expertos, uno de ellos, Andrés Vecino, que ha sido uno de los líderes de opinión frente a este tema. Ojalá ahí se llegue también a acuerdos, porque algunos ya han reconocido que sí se necesitan ajustes al sistema de salud, pero quizás no son todos los que el gobierno plantea. Por ejemplo, en materia preventiva y en materia de cobertura en zonas rurales, es algo que es una falla del sistema de salud en Colombia. Sobre todo porque todos han dicho se necesita una reforma a la salud. ¿Es esta? Quizás no, quizá una a la que podamos llegar en un acuerdo y en un consenso nacional. Regresamos con el sofá. Hoy es un sofá futbolero. Vamos a estar hablando de este último triunfo de la Selección Colombia que viene además, o sea, le gana a Paraguay, pero viene de ganarle también a Brasil, que este fue un gran hito. Bueno, ¿qué tal les ha parecido estos encuentros de la Selección Colombia? ¿Tenemos con qué, no obviamente con qué llegar al Mundial, sino con qué ganar ese Mundial? Pues yo no creo tanto como ganar el Mundial, pero yo creo que estamos muy bien, mucho mejor que la eliminatoria pasada. Tenemos 6 puntos más de lo que teníamos en la misma época hace 4 años. Y creo que han pasado cosas interesantes en esta selección. Digamos, se está dando la transición, han aparecido nuevos jugadores. Recuperamos a James, que como nos lo recordaba Juana, ya lo dábamos por jubilado y creo que ha recuperado y es el líder del equipo. Quizás al equipo le falta un poco de gol, pero está resolviendo los problemas. Un equipo de fútbol se encuentra con problemas como cualquier persona en la vida y los tiene que resolver. Bueno, esta selección de Lorenzo me parece que está resolviendo los problemas y bueno, tenemos para ilusionarnos. ¿Sabes cuál es el desafío? Copa América. Eso sí tenemos que ganarlo el próximo año porque hace tiempo no lo ganamos. Tenemos yo creo que con qué pelear Copa América. Mundial es un poco más difícil, pero en este momento tenemos tiquete directo. Tenemos buenos resultados en términos de goles a favor y goles en contra. Creo que son buenas noticias en esta fase. Don Jorge Iván, que está haciendo sus pinitos como comentarista deportivo. Bueno, Julio César, ¿usted cómo lo vio? A mí lo que me gusta de la selección en Colombia y de las eliminatorias es que esto sí es la unidad nacional, ¿no? Aquí sí nos encontramos todos cuando gana la selección Colombia en la alegría y me parece importante que no estemos sufriendo, ¿no? Estábamos acostumbrándonos en las últimas eliminatorias a estar por allá peleando puntos para llegar al repechaje o para entrar casi de colados al Mundial o no entrar al final. Esta vez vamos de terceros, que vamos a tener un hueco largo, ¿no? De varios meses hasta el año entrante
creo que en septiembre, sin... Vamos a tener unos amistosos ahí en la mitad, pero sí. Pero vamos, oficial. va a tener tiempo pues el cuerpo técnico y los jugadores digamos, reagruparse, de seguir ese proceso sin presiones de resultados. Y pues me parece interesante también lo que está haciendo Néstor Lorenzo pues al mando de la Selección Colombia, que él venía del cuerpo técnico de Pekerman, que también era un técnico que había O sea, logrado... conoce nuestro fútbol, eso es conoce el importante. fútbol y había logrado como ese sentimiento de unidad alrededor de la Selección Colombia, que otra vez está regresando Con como con esa ilusión. Dos jugadores muy Eso, importantes. eso quería preguntar, Kevin esas nuevas Castaño. figuras que están saliendo la gran ahí en la revelación selección. me parece que de estas son dos jugadores. Kevin Castaño, que no lo conocíamos mucho, está jugando creo en el Cruz Azul de México, fue la figura espectacular. Y Arias, el que es campeón reciente con Fluminense en la Copa Libertadores, ese jugador también tuvo un paso muy fugaz por Colombia. Son las dos figuras, digamos, emergentes en la selección, y eso se le debe todo a Lorenzo, que está administrando muy bien la transición. Hay unos jugadores que ya se nos están yendo, Falcao, Cuadrado, James, por ejemplo, pero están llegando nuevas figuras y están entregando buenos resultados. Sí, porque esa también era la pregunta. Uno decía, bueno, si se van estos y quiénes vienen, si tenemos generación, ¿con qué? En cambio, mire Brasil cómo lo está pasando de mal. Claro, pero es que Brasil también tiene una cantidad de lesionados, ¿no? Entonces, digamos que este no es el Brasil que uno realmente se va a encontrar el resto de las eliminatorias o en el Mundial. De Y está todas con formas- técnico interino, porque a partir de julio lo dirige Ancelotti, el técnico del Real Madrid. De todas formas, es significativo y extraño un poco ver a Colombia por encima de Brasil en la tabla de las eliminatorias, ¿no? Y Eso Venezuela inició también con tiquete directo de cuarto. Sí, Muy también. bueno. Y otras selecciones importantes que venían en un proceso interesante. Perú, fíjese, de último en la tabla, pues es... Usted digamos, está hoy con la vinotinto de Venezuela, mire. De Venezuela. Para que vea. de Venezuela. Ojalá que sea unos buenos años para Venezuela aquí en adelante, que han sufrido tanto. Bueno, pues señores, me encanta ver esta otra cara de la mesa ancha, esta cara futbolera, También nos movemos de ahí. comentaristas deportivos. Pues muchísimas gracias por estos comentarios. Por supuesto, como siempre, desde acá, desde Noticias RCN y desde la mesa ancha, mucha fuerza a nuestra selección.